Aguerralde, también me dedico a la novela negra, pero a un nivel todavía en plena fase de aprendizaje comparado con los autores que nos van a acompañar hoy, lo que vengo, igual que ustedes, a escuchar y a tomar nota de todo, ¿no? Hoy nos acompaña Leonardo Padura, vamos a tener el honor de hablar con él. Quiero agradecerle, igual que ayer, a la Casa Saramago y al Ayuntamiento de Tías la oportunidad de acoger parte del Festival Tenerife Noir y de la Cátedra Antonio Lozano, que son quien nos dan la oportunidad de tener a estos autores aquí y disfrutar de la charla. Yo le voy a hablar con Leonardo algunas preguntas que yo me he preparado. Yo me preparo siempre muchas preguntas, luego la mitad se quedan en el tintero porque van saliendo en la charla o porque salen otras más interesantes, que es lo normal. Y les invito a ustedes a ir pensando qué les gustaría preguntar, porque llegará un momento que daremos la palabra al público, que al final yo creo que es lo más interesante, ¿no? Que le pidamos nosotros a los autores lo que nos gustaría que nos aclararan y no sea una charla dirigida, ¿no? No sé si sigue llegando gente y si no voy arrancando. Muy bien. Pues nada, como decía, nos acompaña Leonardo Padura, un autor más que conocido, autor de origen cubano, que ha trabajado tanto la novela como el periodismo, como el ensayo. Ahora nos comentará también un poco en cuál de estas vertientes se siente más cómodo, más a gusto, le es más agradable escribir. Yo entiendo que la novela es algo mucho más lúdico a lo mejor que el ensayo periodístico y me gustaría preguntarle, para comenzar, cómo es, después de tantos años de escritura, la evolución de su estilo, de su narrativa, desde que comenzó en aquellos años todavía del siglo pasado, con las primeras novelas, hasta hoy, y sobre todo en lo que tiene que ver con la novela negra, en concreto las novelas de su personaje principal, que es el detective Mario Conde, sobre el que también hablaremos. Muchas gracias. Bueno, casi me parece que es desde el siglo antepasado, porque me estoy poniendo tan viejo que... Bueno, primero, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, al Festival Tenerife Noir la posibilidad de estar realizando un sueño, porque desde hace ya varios años estamos, y por una cuestión o por otra, posponiendo y finalmente realizando este viaje aquí a Lanzarote y específicamente a este lugar porque queríamos estar unos días bajo el ala de mi querida Pilar del Río y en el ámbito de este universo tan peculiar que es el universo Saramago en Lanzarote, que como ustedes saben, bueno, fue un lugar importantísimo para la vida de uno de los escritores más grandes que ha habido en los últimos años. Así que me siento muy satisfecho de poder estar aquí y muy agradecido. A ver, el ejercicio de la literatura, de la narrativa de ficción, del periodismo y del ensayo, para mí todo empezó a la misma vez. Todo empezó a la misma vez. Estaba yo los años 70, finales de los años 70, estudiando en la Universidad de La Habana, la carrera de letras, y escribí mis primeras críticas literarias, escribí mis primeros relatos, escribí un trabajo de curso que se convertiría después en el principio de mi tesis de grado, una tesis de grado bastante peculiar, porque bueno, la carrera de letras en la Universidad de La Habana eran 5 años, el quinto año, la mitad se dedicaba a la escritura de la tesis de grado, y en aquella época todo el mundo hacía tesis sobre García Márquez, Benedetti, Cortázar, pero además la gente se buscaba los caminos más fáciles, decía, el análisis del personaje tal en un cuento de Cortázar. Y resolvía con leer 25 páginas de un cuento de Cortázar. Bueno, no, ningún cuento de Cortázar, excepto El Perseguidor, tiene 25 páginas. Leían 10 páginas, leían estos dos ensayos que se habían escrito sobre Cortázar y armaban una tesis de 40, 50 páginas y se graduaban. Y yo había hecho en cuarto año un trabajo de curso, nada más y nada menos que sobre los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Y, y aquel libro se me había quedado dando vueltas en la cabeza, porque yo tengo la mala costumbre de que cuando tengo que leer algo por estudios académicos, o tenía la mala costumbre cuando era estudiante, de que no me conformaba con lo que me mandaban a leer.
y seguía porque decía, si ya me tengo que leer esto por obligación, voy a leerlo también por disfrute y por aprender. Y me había pasado ya en los estudios preuniversitarios. El otro día lo contaba con bastante amplitud, lo voy a hacer muy breve ahora el recuento, porque me preguntaban por los bibliotecarios. Cuando estaba en el preuniversitario, en el primer año, nos dieron un folletito con 3 cantos de la Ilíada, que era lo que había que leer. Y yo terminé leyendo la Ilíada, la Odisea y la Eneida, porque quería saber qué había pasado con aquella gente, tenía esa curiosidad. Y con esto de los comentarios reales, la Casa de las Américas había publicado un libro en que venían varios capítulos de los comentarios reales y varios capítulos de la segunda parte, la historia general del Perú. Y yo fui a la biblioteca y busqué todos los comentarios reales y toda la historia general del Perú. Y me pareció tan interesante, sobre todo ese mundo de la conquista española del Perú, de unos locos absolutos, porque lo de los Pizarro y Almagro y toda esta gente fue una locura absoluta. Y además, como era el momento en que estábamos leyendo todas aquellas novelas de lo real maravilloso y del realismo mágico y tal, entonces empezó ahí la búsqueda del Dorado, de Gonzalo Pizarro, el país de la canela y todas aquellas cosas. Bueno, terminé escribiendo una tesis de 300 páginas que hubo que pedir una dispensa al rector de la universidad para que admitiera, porque las tesis podían tener nada más que 120 páginas. Oigan ustedes qué locura. Y yo terminé con una tesis de 300 páginas, que fue mi primer libro. Fue mi primer libro. Se publicó en el año 84, ya hecha una edición que le quité la parte un poco más académica y que se llama Con la espada y con la pluma, comentarios al Inca Garcilaso. Y ya cuando empiezo a trabajar en el año 80, pues publico mis primeros cuentos y empiezo a trabajar en una revista cultural. Creo que ahí hay un proceso que fue un poco decisivo en lo que iba a pasar conmigo. Es que trabajo 3 años en una revista cultural y a los 3 años, pues, una revista cultural se llamaba El Caimán Barbudo, existe todavía muy maltrecha y creo que casi en digital nada más, ya no sale en papel. Que cuando llevaba 3 años trabajando ahí, un lugar en el que yo me sentía muy bien en algunos sentidos y muy mal en otros, hubo un momento en que algunos redactores del Caimán Barbudo, por una especie de convenio, iban a Tabasco, México, a hacer unas estancias. Y era la época en aquella canción de las grecas, que nosotros le hicimos una versión que decíamos, trabajar en el Caimán es un misterio, un poco en broma y un poco en serio. Como mismo hoy te mandan para Tabasco, al otro día vas para el carajo. Y yo fui para el carajo. Me botaron del Caimán porque supuestamente tenía problemas ideológicos. Y voy a trabajar a un periódico vespertino, se llama Juventud Rebelde, y tuve que aprender a hacer periodismo haciendo periodismo, porque yo había estudiado letras, yo no tenía el conocimiento de los instrumentos periodísticos más o menos tradicionales que se enseñaban en las escuelas. Y haciendo un tipo de periodismo que era completamente distinto. De alguna forma lo que estaba haciendo era escribiendo literatura, o estaba escribiendo literatura haciendo periodismo, no lo sé bien. Y eso me sirvió para evolucionar como escritor. Ya había escrito ya mi primer libro de cuentos, que se llamaba Según pasan los años, mi primera novela, Fiebre de caballo, 83, 84. Esos libros salieron 88, 89, se demoraban 4 años más o menos cada libro en salir en Cuba. Y esa primera novela, Fiebre de caballos, la escribí porque si hay otros que escriben novelas, yo también voy a escribir una novela. Y había leído Desayuno en Tiffany de Truman Capote y había quedado absolutamente deslumbrado con la novela. Y bajo ese influjo de Desayuno en Tiffany escribí Fiebre de caballos. Hago 6 años de trabajo periodístico. Esos 6 años de trabajo periodístico fueron como el paso de un escritor, de alguien que pretendía escribir, a alguien que tenía alguna noción de cómo escribir. Porque cuando salgo del periódico en el año 89, inmediatamente empiezo a escribir Pasado Perfecto, la primera novela con el personaje de Conde. La termino en el 90, se publica en México en el año 91, y ahí, bueno, ya
tengo otra capacidad como escritor y se lo debo mucho al ejercicio que hice en el periodismo. Es decir, que todo fue bueno, por el medio. Lucía hace su tesis en la universidad sobre Alejo Carpentier y hablamos tanto Lucía y yo de Alejo Carpentier que también Lucía me pegó la necesidad de conocer mejor a Carpentier y terminé escribiendo un primer libro de ensayos sobre Carpentier, que después se convirtió en un segundo libro mucho más abarcador de casi 600 páginas sobre la obra de Carpentier. Es decir, que todo ha ido más o menos al mismo tiempo. Incluso pasa algo en esos años que no se materializó hasta un poco después, que fue que pude asistir a varios guiones, a varios cursos de escritura de guiones. Ajá. Un escritor cubano importante que había hecho ya algo para el cine, Ambrosio Fornet, organizó con un grupo de jóvenes escritores que él nos iba como haciendo un trabajo de escauteo, ¿no? Y dijo, estos pueden ser en algún momento guionistas. Y preparó unos talleres de guión. Y entonces también empecé a entrar en el mundo del guión cinematográfico. Ujú. Ayer comentaba con Eugenio Fuentes y con José Luis Correa algo similar. Los tres, en su origen, no se dedican a la novela policíaca. En su origen escriben otras cosas. Ricardo Blanco, Ricardo Cupido o Mario Conde no es lo primero que llega como detective, porque es verdad que en el caso de Eugenio ya estaba antes, pero no era detective. ¿En qué momento o con qué intención, digamos, y supongo que esto es algo que viene de lo que uno lee de joven, de las referencias quizá también del cine, de todo lo que uno va recibiendo, ¿no? Pero ¿por qué novela negra y no otro tipo de novela? Yo me encontré algo aquí, pensé que era un billete de 50 euros, pero no, voy a devolverlo entonces. Mira, en esos años 80 que yo hago trabajo en esa revista cultural y después en el periódico hice mucha crítica de novela negra. Yo, cuando llego a la universidad, la literatura policíaca que se conocía en Cuba era una colección de clásicos, muy buena colección que se publicaba en una editorial que se llamaba, una colección que se llamaba El Dragón. Pero eran clásicos, era esto una novela de Chandler, El sueño eterno, La llave de cristal de Hammett, el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie, así, ¿no? La promesa de Durreman, en fin. Y había leído aquella literatura y un compañero de estudios que le gustaba mucho la novela negra me indujo a seguir leyendo sobre todo a Hammett y a Chandler. Y me hice fanático de la literatura de Hammett y de Chandler. Después, en esos años 80, yo escribo mucha crítica de la literatura policial que se escribía en Cuba en esos años. Para que tengan una idea, les voy a decir cómo se llamaba esa literatura policial y lo demás lo van a poder saber. Se llamaba literatura policial revolucionaria. Tenía mucho de revolucionaria y poco de literatura, y menos de literatura policial. Aquello eran, excepto 3, 4, 5 novelas, eran panfletos promovidos. Además, se creó un concurso y una editorial que los promovía el Ministerio del Interior. Se consideraba que era una literatura que tenía que reflejar el trabajo de los órganos del Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia interna y contra el imperialismo. Ese era el eslogan de ese concurso. Y yo dije horrores de aquella literatura y resultó algo muy simpático. Y es que algunos de esos escritores, que eran muy malos escritores, eran buenas personas. Y ellos consiguieron que Paco Ignacio Taibo me invitara como periodista a la primera Semana Negra. Ya para ese entonces, en una biblioteca que se había hecho muy rara en Cuba, con libros que estaban acumulados en la oficina de Carmen Balcells, que todas las editoriales que publicaban en lengua española le mandaban a García Márquez, y Gabo no se podía llevar todo aquello, los mandó para Cuba, y se hizo una biblioteca en lo que era el Centro Alejo Carpentier, que después fue Fundación Alejo Carpentier. Y ahí yo había leído, por ejemplo, una novela, la leí por pura curiosidad, porque era una novela de un escritor español que escribía novelas policíacas. A ver, un gallego escribiendo novelas policíacas, esto debe ser un desastre. Y esa novela se titula El balneario. Y el autor es Manuel Vázquez Montalbán. Y yo leí esa novela
y no me pareció nada interesante, porque había empezado a leer mal a Vázquez Montalbán. Lo había empezado a leer en una novela que no se desarrolla en Barcelona, en la que Pepe Carballo hace dieta, no toma, esto no aparece Biscúter, no aparece Charo, porque es un juego de Vázquez Montalbán precisamente con la personalidad de Carballo, lo que hace en esta novela, lo que hacía Manolo en esa novela. Pero vengo a la primera Semana Negra y el primer libro que pude tener fue La soledad del manager, comprado en Madrid, recién llegado, en el Rastro de Madrid, por 25 pesetas, una cosa así. En los libros esos que ponen así en el piso, en el Rastro. Y me leí inmediatamente La soledad del manager y tuve la oportunidad de entrevistar a Vázquez Montalbán en la Semana Negra. Esa primera Semana Negra fue un evento. Yo creo que no ha habido otro evento de literatura policial en que haya habido tantos maestros de la novela negra reunidos. Vinieron los más importantes de los franceses, por ejemplo, Jean-Patrick Manchet, que llevaba años sin viajar porque había sufrido una depresión. Vino Jean-Patrick Manchet, Terry Jonquet, Didier Denac, estaba Manolo, estaba Andreu Martín, estaba el de Méndez, González Ledesma, Andreu, Juan Madrid, Donald Wesley, Joe Gores, en fin, había una enorme cantidad de escritores, Laura Grimaldi, la italiana, y, y yo pude regresar a Cuba con muchísimos libros pude regresar a Cuba porque ellos me los regalaban o porque había ahí una feria donde también era muy barato, y tuve la posibilidad de empezar a leer la literatura policíaca que se estaba escribiendo de forma contemporánea que no conocíamos en Cuba. Y para mí fue un deslumbramiento. Para mí fue un deslumbramiento y me di cuenta de que había otra posibilidad de hacer novela policial. Y creo que eso fue lo que venir a la primera y la segunda Semana Negra. Yo todavía trabajaba en el periódico, dejo el periódico en el año 89 y con ese conocimiento, esas lecturas y con más tiempo, otra vez, porque ya fui a trabajar a una revista cultural, pues decido escribir una novela. Y la decisión fue escribir una novela policial cubana, muy cubana, que no se pareciera a las novelas policiales cubanas. Y ahí empieza todo. Claro, es que justo ahí voy, porque estás nombrando un montón de gente contemporánea de novela negra, hay autores que todavía siguen en activo, y cada vez somos más los que estamos escribiendo un género que tiene unas pautas similares, ¿no? Pero claro, hay que distinguirse. Nosotros ayer hablábamos con Correa, un autor canario, Eugenio Fuentes, extremeño, cubano. ¿Qué tiene la literatura, en este caso, de Leonardo Padura? ¿Cómo son las novelas negras cubanas que se distinguen de las catalanas, de las canarias o de la meseta? Mira, yo creo que todos pertenecemos a la misma familia. Pertenecemos a la misma familia porque lo que logró aquella generación de estos maestros de la novela policíaca, y me voy a referir específicamente a los que escribían en lengua española. Estos que escribían en lengua española tenían algunos antecedentes que fueron muy importantes, como fue el caso de Leonardo Chacha, al cual Vázquez Montalbán le rendía pleitesía, el caso de Rubén Fonseca, el brasileño, es decir, escritores de la periferia, no solamente escritores franceses, ingleses, norteamericanos, escritores de la periferia de ese centro de la novela policíaca que habían demostrado ya que este tipo de literatura podía tener otras intenciones, otras capacidades, otros espacios. Y esa generación de estos autores que empiezan a publicar en los 70 y publican en los 80, se crean en español varias colecciones importantes de aquellos años. Recuerdo Cosecha Roja, Etiqueta Negra, y se crea una atmósfera, se crea un espacio posible para la novela policial, aunque todavía se le consideraba novela policial. Pero le aportaron una calidad literaria, que empezó a, de alguna forma, abrir el espacio de percepción de esa novela, incluso no solo por las editoriales, sino también por la academia. Y por supuesto en el público, que es muy importante. Y cuando llegamos nosotros, los que venimos detrás, pues encontramos que hay un magisterio que nos ha enseñado que podemos hacer literatura, a partir de la novela negra. Y empezamos a reflejar intereses de nuestras sociedades, de nuestras realidades, cada uno
desde esta perspectiva. Se ha hablado, por ejemplo, de la novela policial mediterránea, con autores como Márquez o como Jean-Claude Tissot, que publicó solamente 3 novelas y murió después, autores españoles, y hay un aire de familia, en esos escritores. Y del otro lado del charco, pues un poco pasa lo mismo con Paco Ignacio Taibo, Rafael Ramírez Heredia, Sergio Ramírez, que viene ahora en estos días, escribe Castigo Divino, que es una novela policíaca totalmente posmoderna, porque esto es una cosa, la condición posmoderna ha sido muy importante en el desarrollo de esta literatura y en el despojarnos de prejuicios. Es decir, yo escribo la literatura que quiero escribir, no me importa si la hago desde un determinado género o no. Y eso lo explica muy bien Eugenio en su libro más reciente, este ensayo sobre la novela policial, que escribí una nota hace poco en Parababelia, porque me deslumbró la posibilidad de entender desde la perspectiva de un colega algo que yo había pensado en muchos casos y que Eugenio lo piensa mucho mejor que yo y le da forma y lo expresa, ¿no? Después, si quieren, le preguntan a Eugenio sobre el tema. Y creo que lo que, lo que nos caracteriza y lo que nos une es esa intención de hacer literatura. Por ejemplo, ahí está también autores nórdicos. Autores nórdicos, como es el caso de Arnaldur Iriaditsson, el islandés, o Henning Mankell. Porque en el caso de la novela nórdica, pasa en todas las literaturas, pero en el caso de la novela nórdica policíaca específicamente, lo que ha ocurrido también es que han tenido un apoyo institucional de sus ministerios de cultura que no hemos tenido en otros países, porque en Cuba, imagínense, el apoyo era del Ministerio del Interior para que hablaran bien de los policías cubanos. Imagínense ustedes. Aquí en España las editoriales más o menos quisieron estas colecciones policíacas y tal. Pero en el caso de los nórdicos, incluso con subvenciones para que se hicieran traducciones, con gran promoción dentro de sus países, con promoción en el extranjero, conquistaron el mercado alemán primero, que es un mercado importante, y a partir de ahí extendieron todos sus tentáculos con una literatura que no siempre es de la mejor calidad y no siempre tiene algo que yo respeto mucho, que es la verosimilitud. Porque hay novelas policíacas nórdicas en la que en una novela hay más muertos que en un año en Suecia. En una sola novela hay más muertos que en todo el país. Muertos violentos, quiero decir, ¿no? Asesinatos. Creo que nosotros somos un poco más respetuosos de esa condición de una realidad en la que nos movemos. Por eso yo siempre digo que a mí, en Cuba, que es uno de los países latinoamericanos con menos índice de violencia, la realidad cubana no es una realidad violenta, con un muerto me alcanza para escribir una novela policial. Porque ese muerto me sirve para decir todas las cosas que quiero decir, porque el muerto es lo de menos. El muerto es el pretexto para asomarme a una realidad que, si bien la sociedad no es violenta, en Cuba existen otras formas de violencia. Yo le explicaba el otro día a un periodista, dice, mira, hay una violencia en Cuba que es la violencia psicológica, que puede ser tan terrible como la violencia física. Es la violencia psicológica que ejerce el poder, porque un poder omnímodo esto ejerce esa violencia sobre los ciudadanos. Y entonces sobre eso es fundamentalmente sobre lo que yo quiero escribir. Claro, eso es lo que distingue una novela de Leonardo Padura de una novela nórdica, mediterránea, pero el ingrediente contextual, es decir, lo que es Cuba dentro de las novelas de Padura, el mar, la forma de vida, la política, ¿cómo refleja o qué importancia tiene eso en el contexto de la historia que vas a contar? No, es que esto que tú dices es muy importante. Es que igual que para un escritor canario el hecho de vivir en una isla determina la manera en que somos. No solo la manera en que pensamos, sino todo lo que entendemos el mundo, lo entendemos desde la insularidad. Y esa insularidad en un país del Caribe, tropical, con calor, con el mar ahí al lado, con ciudades que tienen un origen colonial y que han evolucionado bien o mal, con mezclas
culturales profundísimas, porque igual que los canarios en Cuba, igual que los canarios en Cuba, porque no solamente está el escritor canario aquí, en Cuba el mestizaje es esencial, es un mestizaje que va no solamente en lo físico, en lo racial, sino en lo cultural de una manera muy profunda. Porque yo siempre también hago esta distinción, porque se habla de la herencia española y la herencia africana en Cuba. Y hay que distinguir en la herencia española, que no es lo mismo un vasco, un catalán, que un andaluz. La presencia canaria en Cuba es una presencia importante y, por ejemplo, en el universo de la música hay una comunicación entre Canarias y Cuba, que esa música campesina que se practica en Cuba y que se practica en islas como La Palma, por ejemplo, no se sabe dónde se inventó. Si del lado allá o del lado acá. Yo creo que se inventó en el medio. Se inventó en el medio, en un barco que venía de Cuba o que iba para Canarias. Sí, porque está tan imbricado en los orígenes de una forma de cultura que se transmitió y se fue moviendo de un lado para otro. Y en el caso de África ocurre lo mismo. No es lo mismo un africano yoruba que un africano bantú. Son concepciones del mundo completamente distintas y eso se ve mucho en las religiones afrocubanas. Y todo eso está presente porque yo creo que un escritor es el resultado de una cultura. Claro. En todos los sentidos. Ayer estaba yo en Zaragoza y había varios lingüistas que estaban hablando sobre mi trabajo y de pronto yo me daba cuenta de hasta qué punto la lengua en la que yo escribo es una norma muy peculiar de la lengua castellana, de la lengua española, porque no es ni siquiera la norma cubana, no es ni siquiera la norma habanera, es la norma de un barrio de La Habana que se llama Mantilla, donde yo nací y donde expreso cosas que con esa lengua, que es esa noción del mundo que tengo, que al final es una expresión de esa insularidad que se va haciendo esto cada vez más local, más reducida, pero, y cuidado con esto, porque creo que esto es importante. Hace ya muchos años descubrí una frase de Miguel de Unamuno que respeto como el primer versículo del Génesis. Unamuno dijo: en el arte hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno puede referirse a la realidad más local, pero tiene que tener la intención de que esa realidad más local tenga una comunicación con lo universal. Y Milán Kundera me dio el complemento. El arte de la novela, la función fundamental, la razón de ser del arte de la novela es la indagación en la condición humana, y la condición humana es universal. Claro, al final la novela negra, comentábamos ayer, cómo refleja desde el punto de vista muchas veces de partida social la realidad humana. En el caso de Cuba, imagino que toda la realidad humana y social de Cuba interfiere muchísimo a la hora de plantearse una novela. Las primeras novelas las sitúas en esa época, años 80 y tantos, principios de los 90. La más reciente ya sucede en un tiempo más cercano, que tiene que ver en el 2016, sí. Claro, con la visita de Obama a Cuba. O sea, tus novelas están siempre impregnadas de esa situación social y política en Cuba. Ahí yo discrepo un poco de mi colega Eugenio Hernández, porque él dice que no sabe quién le asignó a la novela policíaca la función de novela social. Creo que se la asignamos nosotros mismos, los escritores. Creo que fuimos nosotros los que nos buscamos ese San Benito, porque empezamos a intentar reflejar realidades sociales y de hecho nos hemos convertido en cronistas de las realidades sociales de nuestros países con absoluta intención. Creo que Vázquez Montalbán, por hablar otra vez de los maestros, era su intención. Y en mi caso es mi intención hablar de esa sociedad y hacer desde la perspectiva de la literatura, que es un discurso posible en un país donde la libertad de expresión está limitada y condicionada, porque, hago un paréntesis, recuerden siempre que no es lo mismo la libertad de pensamiento que la libertad de expresión. La libertad de pensamiento más o menos la tenemos garantizada, aunque tengamos ese miedo psicológico, esa
esa violencia psicológica. Pero la libertad de expresión depende de mecanismos que nos permitan que esas ideas circulen. Y en un país donde hay esas dificultades, pues a través de la literatura me ha sido posible hablar de esa realidad, lo que difícilmente hubiera podido hacer a través del periodismo, por ejemplo, o de la ensayística incluso. Entonces, he utilizado la novela para hablar de una sociedad como la cubana, con sus peculiaridades, pero tratando a la vez de tender esos puentes hacia lo universal, porque creo que el sentido del miedo, de la amistad, del amor, de la frustración, de la desesperación que tenemos ante sociedades que no sabemos bien hacia dónde van, son universales, son universales. Si leemos las novelas nuestras de los escritores de esta periferia, de este mundo caribeño o mediterráneo, y leemos la de Mankell, por ejemplo, vemos que pasa lo mismo. Lo que ocurre, por ejemplo, es que a mí no se me ocurriría tener como protagonista a un personaje como el de Arnaldur. ¿Cómo se llama el de Arnaldur? Carajo. Bueno, o como Wallander. No se me ocurriría tener un personaje como Wallander. Mario Conde tiene que sufrir de otra manera. No puede sufrir de la misma manera que sufre Wallander, tiene que sufrir después de emborracharse con los amigos, de cantar Proud Mary, esto de virarle las nalgas a una mujer, esto porque viene de ese contexto cultural y de esa realidad de la cual sale el personaje y de la cual he salido yo, ¿no? Claro, el contexto cubano influye en Mario Conde, evidentemente. Ayer comentábamos también que normalmente, sobre todo el origen del detective, ¿no? En el mundo anglosajón, en la literatura anglosajona, suele ser ese personaje solitario, con una vida normalmente muy bohemia o incluso triste, muy en blanco y negro. Sin embargo, Mario Conde no tiene ese perfil, es un tipo mucho más abierto. No, es un tipo absolutamente gregario. Y esto tiene no solamente una razón cultural, sino también tiene para mí, es un recurso dramático, porque en la relación con sus amigos, pues puede ampliar esa visión de la realidad y puede incluso la propia investigación. Chandler decía algo que es muy importante, que es que en la novela policial muchas veces los autores en un determinado punto cierran una puerta en las narices del lector y esconden información para poder llegar al enigma que se desarrolla después. Yo trato de evitar eso, haciendo que Conde sepa lo mismo que sabe el lector y lo va comentando muchas veces con los amigos. Lo va comentando con los amigos. Porque para él hablar de eso es normal. Recuerden que Conde tiene un principio que hablar es importante y con los amigos hablar, incluso sentarse a hablar mierda, es fundamental para desarrollar mejor la vida. Uno no solamente tiene que hablar de cosas trascendentes, de cosas serias, aunque se pase la vida él específicamente tratando de hablar de cosas serias. Pero es un espacio cultural también un espacio cultural. Ahí tienes a ese Mankell prácticamente sin amigos y tienes a Mario Conde rodeado de un grupo de amigos. Tienes un Carballo que también está rodeado de gente con las cuales se relaciona y con las cuales va estableciendo esas conversaciones. Fuster, Charo, Biscuter, en fin. Y creo que expresan también de esa forma la pertenencia a determinadas realidades. En mi caso la cubana y en otros casos como el carácter que he vuelto a mencionar tantas veces, Vázquez Montalbán, español, específicamente de Barcelona. Porque esto es otra cosa importante y Manolo lo decía muy bien. Él decía, los poetas pertenecen sobre todo a una lengua y los novelistas, específicamente los de novela policial, pertenecemos a ciudades. Porque yo creo que el espacio de la ciudad, el espacio citadino es muy importante y dentro de las ciudades existen normas de convivencia, tradiciones, formas de relación que son específicas de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ¿no? El contexto de la novela negra desde luego es un elemento fundamental y el carácter de los personajes también. Estabas hablando de la comparación con los nórdicos y los que pueden ser personajes más mediterráneos o más latinos. Evidentemente no puede ser igual ni vive igual un detective nórdico que un detective, por ejemplo, cubano, ¿no? Pero me llama mucho la atención, siempre que hablo con autores que tienen un personaje recurrente,
ese personaje tiene que evolucionar, y plantearse una novela con un personaje es complicado, pero plantearse 9, 10, 14, eso lo complica mucho más. ¿Cómo Sí. nace y cómo se desarrolla Mario Conde? Cada vez es más complicado, cada vez más Claro. complicado, por varias razones. Primero porque el personaje empieza a tener su propia vida y uno no puede intervenir en determinadas cosas de la vida del personaje porque lo estaría violentando. Lo creaste, le diste forma y lo pusiste a actuar y aprendió a hacerlo. Entonces eso complica. Lo segundo es que tiene que evolucionar a través del tiempo y puede evolucionar de muchas maneras. En el caso de Conde hay, por ejemplo, una evolución física, empieza con 35 años, en personas decentes ya tiene 62, y esa evolución física, de esa él habla mucho, porque me sirve también a mí para entender ese proceso de envejecimiento. Conde dice, ya desde la transparencia del tiempo, que ocurre en el 2014, que cumple los 60 años, es un año más viejo que yo, Conde. Sí. Él dice algo que es real. Dice, no estoy entrando en la tercera edad, estoy entrando en la cuarta. Porque si lograra vivir lo que vive un cubano promedio, pues me quedarían 18, 19 años. Esto, ya he vivido 60. Y además con un hígado que ha resistido muy bien ese tiempo, pero que no se sabe cómo va a seguir resistiendo. Entonces, me sirve para reflexionar sobre ese mismo proceso, que es el proceso personal de envejecimiento, que en el caso del escritor es un proceso muy complicado, porque a diferencia de otras profesiones en las que de una forma o de otra te jubilas, en la literatura jubilarse es muy difícil. Decidir, bueno, ya hasta aquí escribí, hasta aquí trabajé. Lo que hizo Philip Roth, de decir en un determinado momento, ya dije todo lo que tenía que decir, ahora me voy a poner a pensar en la muerte, y pensó tanto en la muerte que se murió a los 6, 7 años. Eso es casi imposible. Entonces creo que por un lado eso hizo, y otra cosa es el proceso de evolución con respecto a la realidad en que vive. La realidad cubana de 1989 y la realidad cubana de 2016, claro, son completamente diferentes. Porque creo que esto es importante. En el mundo se tiene una visión de Cuba como un país que en 60 años prácticamente no ha evolucionado. ¿Por qué? Porque el sistema sociopolítico es el mismo. Es el mismo. Sistema de partido único, partido comunista, partido único y tal, gobierno, Estado, partido, la Divina Trinidad. Y sin embargo, la sociedad cubana sí ha cambiado. Ha cambiado por razones internas y por razones universales. Porque, por ejemplo, en Cuba vinimos a tener la posibilidad de tener teléfonos celulares propios con línea propia hace 10, 12 años. Pero antes ya la gente por una u otra vía había conseguido, algunos habíamos podido conseguir tener una línea de teléfono celular. En mi caso fue una amiga mía que está casada con un ruso, y porque el ruso tiene una empresa le daban 2 líneas a él y 2 líneas a ella, y ella me regaló una de sus líneas. Y por eso tuve teléfono celular. Pero en cuanto llegó la posibilidad de tener teléfono celular, esa sociedad cambió. Claro. Porque, y con la conexión a internet, que es más reciente, pues cambió más. Todo el proceso que ocurre a partir de los años 90 con la desaparición de la Unión Soviética cambió esa sociedad. Entonces, la forma de esa sociedad sigue siendo la misma, pero en el interior han cambiado muchas cosas. Y tratar de reflejar eso es importante. Por ejemplo, en una novela como Herejes, cuando yo hablo de estos jóvenes que pertenecen a una tribu urbana que parece que ha pasado de moda, los emos. Hay otra, pero bueno, esa parece que ha pasado de moda. Los emos, esos jóvenes que se manifiestan viviendo al margen de la sociedad o pretendiendo vivir al margen de la sociedad y con una filosofía de vida muy específica, eso 20 años atrás en Cuba hubiera sido imposible. Imposible. Los hubieran reprimido de alguna manera y eso no hubiera podido llegar a manifestarse en la realidad. Entonces, esas evoluciones también trato de presentar. De hecho, la última novela de Personas Decentes, que sucede, como hemos dicho, en 2016, tiene por fuerza que hacer hincapié en esa diferenciación de cómo ha evolucionado la sociedad cubana. Esta novela sucede en la visita de Barack Obama a Cuba, un hito ya de por sí histórico importante,
y bueno, sucede la muerte de un exdirigente del gobierno cubano. ¿Cómo se plantea a la hora de hacer esa novela que esa sociedad tan cambiante se muestre pero no interfiera realmente? O sea, que el foco de la novela no está en el contexto, sino en la historia que estás contando, pero... Sí, es que, a ver, esa novela se debe fundamentalmente a un momento histórico. Un momento histórico, porque los que ya han leído la novela sabrán que se desarrolla dos historias. Una historia que ocurre en 1909-1910, alrededor de un personaje histórico real, que fue Alberto Yarini y Ponce de León, el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Era proxeneta y era político y aspiraba primero a la alcaldía de La Habana y en algún momento incluso pensaba con llegar a ser presidente. Un personaje absolutamente fabuloso y magnético porque fue en esa Habana de los primeros años de la República. Pero como todos ustedes saben, la independencia de Cuba es una independencia tardía con respecto a los otros países de América Latina y se produce en 1898. Y a ustedes no tengo que explicar lo que pasó porque más se perdió en Cuba. Esto y termina con una intervención militar norteamericana. Intervención militar que dura hasta 1902. Se van los americanos, pero dejan una enmienda constitucional que les da derecho a regresar cuando ellos les dé la gana intervenir en el asunto de Cuba. Y en 1906 se produce una segunda intervención. Y yo arranco esa historia de la novela justo en el momento en que se van los americanos en 1909. Se acerca el cometa Halley, el mundo se va a acabar y el centro de La Habana es Alberto Yarini. Alberto Yarini era el personaje de La Habana, siendo un proxeneta que quería ser político. Un hombre culto que había estudiado en los Estados Unidos. Su padre todavía hoy en el frontis de la Facultad de Odontología de La Habana está la Facultad de Odontología de La Habana, el edificio se llama Cirilo Yarini, es decir, el padre de Yarini era el odontólogo más importante de Cuba en esos momentos y uno de los históricos del país. Y bueno, escribo esa historia de un momento de gran confusión y de gran movilidad en la sociedad cubana, porque si bien la intervención militar norteamericana frustró los ideales independentistas, los ideales nacionalistas que habían albergado personajes como José Martí y tal, significó para Cuba un gran adelanto en lo económico. Cuba sale muy maltrecha de esa guerra de independencia y les doy este dato. En 1913, por La Habana circulaban más automóviles que por Madrid y Barcelona juntas. Fue una explosión, la Niza de América iba a ser, se construye el malecón, se moderniza el Paseo del Prado, que como saben es una réplica de las Ramblas de Barcelona, se construyen hoteles, tranvías, ferrocarriles, llega a Cuba la tasa inodora. Esto no es lo mismo sentarse a hacer las necesidades en un tibor que en una taza inodora. Es que fue el símbolo de la modernidad, llega el teléfono, en fin, se produce toda una serie y se está viviendo esa expectación de que vamos a llegar a algo. Por supuesto, no llegamos a nada. Y en el 2016 ocurre de alguna manera algo parecido. De pronto, ese país que se había ido trancando, a partir del 2014, Obama y Raúl Castro dicen que se van a restablecer relaciones, que se va a conversar. 2015 se restablecen relaciones. 2016 viene Obama a Cuba, viene Rolling Stone, viene Chanel, viene Fast and Furious, viene Madonna a celebrar su cumpleaños, vienen las Kardashian por Cuba. Todo el mundo está yendo a Cuba, se mueve el dinero, la gente le corta el techo a los automóviles y los convierten en descapotables para pasear a los turistas americanos. Se abren restaurantes, hostales. Y llega Trump a los 6 meses y se jodió todo. Llegó Trump y se acabó eso. Entonces, todas esas frustraciones nacionales que nos han llevado hoy a vivir una crisis profundísima, en la que falta de todo prácticamente en Cuba y falta sobre todo esperanzas, lo cual para una sociedad es muy grave, pues es un poco el contexto en el que está ubicada esta historia, en la que además hago un acto
que va un poco más allá de la justicia poética, porque llega, como hablábamos mientras comíamos hoy, llega un poco incluso a la venganza, porque el personaje que en la historia del presente aparece muerto fue un represor cultural de los años 70, ese periodo oscuro de la política cultural cubana. Fue uno de esos represores, un personaje en el que hago un acto de venganza total desde la literatura. Yo no hubiera sido capaz de matarlo, pero de la manera en que lo maté en el libro fue una maravilla, porque le hice todo porque fueron unos grandes hijos de puta, que reprimieron. Bueno, imagínense ustedes que José Lezama Lima y Virgilio Piñera, es decir, Lezama, el gran poeta de origen, Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, mueren en esa década del 70 en el ostracismo. Sin ver publicados más libros, sin ser mencionados, sin tener posibilidades de nada. Y fueron esos personajes los que instrumentaron esa política cultural. Y hablas de una Cuba en crisis, de una Cuba que parece que se ha vuelto a detener. ¿Viene otro Mario Conde en ese contexto? ¿Cómo se va a vendrá. Estoy empezando una novela en la que no aparece Conde. Un poco me he propuesto esto, refrescar al personaje también, porque tengo otras historias que quiero contar y no todas puedo contarlas desde la perspectiva de Conde, porque Conde, como dije ahorita, me obliga a determinadas percepciones de la realidad, maneras de entenderla. En esta novela, en la parte que tengo escrita, hay un momento en que están unos personajes en un lugar, que es una especie de fiesta, de cumpleaños, y alguien dice, coño, mira, ahí en la esquina está Conde con Tamara. Sí, porque Conde me tiene que conseguir unos libros que le pedí y tal. Porque eso sí, lo que sí hay en todas mis novelas es una perspectiva generacional. La perspectiva de mi generación, lo que ha significado vivir en Cuba en el tiempo que le ha tocado a mi generación, como Polvo en el Viento, la novela anterior, que tiene que ver con todo el fenómeno de la diáspora cubana. Es una novela muy de mi generación, la novela de mi vida, que tiene que ver con José María Heredia, el fundador de la poesía cubana, llega hasta el presente y es una historia generacional, y eso sí está presente en todos los casos. Ajá. Yo quiero abrir también la oportunidad al público, que muchísimas gracias, son un montón, qué maravilla, para que le puedan preguntar a Leonardo alguna curiosidad que tengan. En este rato de charla seguro que ha surgido algo y si no se lo traían ya preparado. Si quieren alguno comentar, compañeros también. Vale, eso es que lo hemos dejado todo muy claro. Muy bien, pues entonces sí me gustaría, bueno, no sé cómo vamos. Acá. Vale, por ahí. Perdón, un poquito más alto. ¿Podrías nombrar algún referente, algún autor que haya sido referente para ti? Bueno, creo que me he cansado de mencionarlo. Mira, muchos. Porque bueno, he hablado de escritores de novela negra, porque hablé del Vázquez Montalbán, que escribió de las novelas de Carballo. Pero también está el Vázquez Montalbán. A mí me parece que la novela que más me gusta a mí de Manolo Vázquez Montalbán es El pianista. Yo creo que es una novela redonda, en la que no es una novela policial, no aparece Carballo, por supuesto. Y tengo una gran cantidad de escritores con los que tengo deuda. Esto de la generación es importante. Mi generación ha sido privilegiada históricamente. En esos años que yo estaba en la universidad, los escritores de moda que se leían se llamaban Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante. Te voy a mencionar solamente los que escribían en español. Fernando del Paso, Juan Rulfo. Coño, los teníamos que leer, porque si tú no sabías quién era la maga, no podías ligar a ninguna muchacha. Y si en las conversaciones tú no sabías qué había pasado con Aureliano Buendía, pues nadie te hacía caso. Y si no sabías que los muertos hablan en Comala, pues tampoco, en fin, que era parte de nuestra educación sentimental. Y nos crecimos leyendo esa literatura, y toda esa literatura pues nos alimentó como generación de una forma, porque además esto es muy importante y por eso menciono a los autores en lengua española. El único instrumento que tenemos nosotros para expresarnos son las palabras, y las palabras en una lengua. Por eso
a mí no me interesa leer a Hemingway en inglés, ni leer no sé, a Proust en francés. ¿Para qué? Porque yo no voy a escribir en inglés ni voy a escribir en francés. A mí me interesa cómo Hemingway construye sus historias, cómo Salinger crea sus personajes, cómo John Updike crea el mundo de Conejo, pero no con las palabras que lo hace, porque yo lo tengo que hacer con otras palabras completamente distintas. Por supuesto, tengo capacidad de leer más o menos en inglés, un poquito en italiano, en francés, en portugués, por supuesto. Pero yo no voy a leer a Saramago en portugués, porque tampoco voy a escribir en portugués. A mí me interesa leer el Evangelio para entender qué coño es la cultura en la que vivimos. Y eso es lo que me dice Saramago en esa novela. Y digo Saramago por hablar de otro escritor y porque estamos en su espacio. O el ensayo sobre la ceguera, para entender una sociedad, cómo una sociedad puede convertirse en una distopía, con que falle un elemento mínimo en esa realidad. Pero yo no voy a escribir en portugués, entonces, ¿para qué voy a leer a Saramago en portugués? Entonces leo la traducción, que espero que esté bien hecha, y espero incluso que a veces sea de Pilar, que está por allá. Entonces, son muchos los escritores, y creo que en general, si no tenemos esa capacidad de leer distintos universos y tratar de entender cómo en esos universos ocurren las cosas. Mira, acabo de leer, es la nota que sale el mes que viene en Babelia, una novela de una escritora georgiana que escribe en alemán, que se llama Nino, un apellido impronunciable, Harawichili, algo así. Es la historia de 4 adolescentes en la Georgia previa a la caída del socialismo y lo que ocurre con esas 4 mujeres después hasta el presente. Es una historia que me habla muchísimo de lo que es la vida contemporánea, de lo que es la vida en un país socialista que deja de ser socialista en un determinado momento, y lo que son las relaciones entre los seres humanos. Entonces creo que de todas partes tenemos que ser capaces de leer y de tratar de entender, precisamente por lo que dijo Unamuno, porque creo que hay que buscar eso universal, y la literatura que es capaz de hacerlo, pues siempre nos alimenta, y tengo muchísimos referentes entonces. Una pregunta, ¿cómo es el acceso de sus novelas por el pueblo cubano? ¿Hay tirajes, hay posibilidad de comprar, o vende más en el exterior que en los mercados alemanes, españoles que en Cuba? En Cuba, durante varios años, pudimos hacer ediciones cubanas de mis novelas. Yo en el año 96 comienzo mi relación con Tusqués, mi editorial española, y desde el principio le pedí autorización para hacer una edición cubana de los libros, porque los libros en español que se publican fuera de Cuba no circulan en Cuba. Primero, porque Cuba controla los libros que circulan, y segundo, porque sería imposible. Una de mis últimas novelas cuestan 20 euros, y 20 euros lo que gana un cubano en un mes. Si le vendes una novela, el mejor lector cubano no se compra una novela en 20 euros, excepto algunos personajes que han ido apareciendo recientemente. Pero bueno, los lectores no tendrían acceso. Entonces se han hecho ediciones. De las 3 últimas novelas no se han hecho ediciones institucionales. Hemos logrado 2 de las novelas publicarlas de una forma más o menos alternativa, pero muy pocos ejemplares, 1000, 2000 ejemplares. Lo que ocurre es que esta novela, por ejemplo, Personas Decentes, salió al mercado el 26 de agosto del 2022. El 1 de septiembre ya había una copia pirata en los sitios digitales cubanos, y la gente la estaban bajando y la estaban leyendo. Y yo felicito a la gente, porque digo, esto es un ejercicio de libertad, de poder escoger con libertad lo que quieras leer, porque que incluso en un país te digan qué cosa debes leer, me parece que es una violación de libertades extraordinaria, ¿no? Entonces la gente busca las alternativas, y yo
lo aliento porque además me paso la vida cargando con libros para Cuba, porque por supuesto las personas con las que me relaciono me piden los libros y tengo que regalar libros y regalo ni sé cuántos libros. Mis editores yo no sé cómo me resisten para que cada vez que yo le pida libros me manden estos 10 más y 10 más y 10 más desde México, desde Colombia. Cada vez que voy a algún lado vengo con libros y voy repartiendo y es lo que de la manera que la gente tiene acceso a mis libros. Y si bien no tengo una visibilidad a través de las instituciones, a través de los medios cubanos, la gente me lee mucho en Cuba. La gente me lee mucho en Cuba y creo que de alguna manera soy una referencia de cómo se ve la vida cubana a través de la literatura. Usted vive en Cuba, o entra y sale en Cuba con facilidad. A la hora de construir una novela, tiene que guardar mucho equilibrio para poder que la gente le lea y poder entrar y salir sin ningún problema. Afortunadamente, como le digo, desde el año 96, trabajo con Tusquets Editores. Eso me permite escribir mis libros y para publicarlos no tener que enviarlos a ninguna editorial institucional cubana. Entonces eso me da un gran espacio de libertad. De todas maneras, con mucha frecuencia yo le pregunto a Lucía si ella cree que yo deba publicar esa novela tal como la he escrito. Y bueno, siempre ella me da su aprobación con la condición de que si voy preso me tiene que llevar cigarrillos a la cárcel. Me pasó con la novela de mi vida, le hice esa pregunta, de verdad se la hice, le dije, Lucía, ¿tú crees que...? Y me dijo, bueno, eso es una decisión tuya y la mandé. Con El hombre que amaba a los perros, se publicó incluso en Cuba. Y en la feria del libro que yo hice la presentación dije, estoy asistiendo a un acto que nunca me imaginé que asistiera, que es la presentación en Cuba de esta novela, porque es una novela que va a la esencia de muchas de las cosas que ocurren. Y esta que estoy escribiendo ahora, tengo 100 páginas escritas, Lucía se las leyó hace poco y me dijo, con esta sí, no te van a perdonar. Con esta sí no te van a perdonar. Pero bueno, vamos a ver, yo me voy a arriesgar, a ver qué pasa. A ver, una última pregunta y nos tomamos un descansito. Yo ahora venía, acabas de trabajar y me preguntaba, digo, la verdad es que tengo ganas de coger y sentarme a escribir un rato, porque lo estoy disfrutando, pero me dije, tengo que preguntárselo. Cuando escribo un libro, ¿qué parte es la que más disfrutas? Cuando se está pensando en la historia, cuando empieza a escribir las primeras palabras, cuando está pensando en cómo matar a alguien. Hay dos momentos que disfruto mucho, Las novelas en las que me desarrollo tramas que ocurren en momentos históricos que no son el presente, disfruto mucho la investigación. Disfruto la investigación porque cuando uno investiga sobre determinados aspectos de la historia, de la realidad, se da cuenta de lo ignorante que es uno. Hay tantas cosas que no sabemos y yo me voy deslumbrando con esas investigaciones porque voy conociendo cosas que de otra manera tal vez nunca hubiera conocido. Ahora mismo una de las cosas que tengo que hacer para escribir esta novela es leerme algunos manuales de psiquiatría. Es decir, yo no voy a ser psiquiatra, pero tengo un personaje que es psiquiatra que tiene que hablar algunas cosas con otro de los personajes y quiero un poco tener una idea de cómo armar eso y hablar con médicos psiquiatras que conozco para que me expliquen cómo puede funcionar eso. Entonces ese es un proceso muy que me satisface mucho en esa medida de que uno siempre puede conocer algo porque el conocimiento es infinito. Es infinito y nosotros conocemos, cada uno de nosotros, un pedacito de ese conocimiento. Entonces, ampliarlo una gotita, eso me satisface mucho. Y lo otro es el proceso de inventar la historia. Yo parto de una idea, que generalmente es una idea que me obsesiona, y voy construyendo la historia. Ese proceso es súper agradable. Ya después que construye la historia, viene el proceso de escribirla bien, que ese es un proceso que es muy arduo, y es volver a leerte y volver a leerte y volver a leerte y rectificar y esta palabra no acaba de ser la palabra exacta que yo quiero decir para expresar que alguien tiene sed en un momento determinado. Y digo, coño, pero es la palabra sed. Y yo, no, pero tiene que ser de otra manera porque es que necesita o hay una palabra que, en fin, ese proceso ya de escritura
es mucho menos amable en cuanto a hacer esto un reto en tu capacidad de poder moverte por territorios que desconoces. Es decir, que el descubrimiento siempre es más agradable que la certeza. La certeza es que lo que has escrito se puede escribir mejor. Y el descubrimiento es ver qué coño te sale escribiendo. Como las charlas van a ir continuando, vamos a hacer ahora una pausa para poder cambiar los ponentes. A continuación, Javier, junto con Lucía y con Leonardo, hablarán también de la parte cinematográfica, del guión y de otra serie de cosas, así que podrán seguir preguntando. Muchas gracias, Leonardo, por este ratito de literatura. Muchas gracias.